Victoria del Real Madrid 99-81 frente a Juventud y de esta manera nos aseguramos el factor cancha. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 99-89, como hemos dicho, un buen triunfo que nos asegura el factor cancha, esa segunda plaza también que queremos agarrar y donde pues he visto cosas muy interesantes y positivas del equipo. No era un partido fácil frente a uno de los mejores equipos de la ACB, frente a un equipo que además tiene un entrenador que trabaja muy bien, que es Carles Durán, y que ha demostrado un nivel competitivo bastante alto, sinceramente. Nosotros tras pues un nivel sensacional frente a Maccabi, tocaba testar un poquito al equipo tras todo ello, frente a otro equipo exigente, distinto, como es Juventud, y me han gustado varias cosas. Evidentemente, en primera instancia vamos con los destacados individuales. Alan Hanga ha terminado con 20 puntazos extraordinarios del tiro de 3, 5 de 9 por parte del húngaro, 16 puntos y 8 rebotes de Vince Poirier, importantísimo el trabajo de Poirier hoy en la zona. Jules 10 puntos, siendo un jugador además bastante consistente en otras cuestiones, muy buen partido de Sergi, y Yabusel, que para mí ha sido el jugador más completo, que casi mejor ha leído todo, ¿no? Con sus 17 puntos y 5 rebotes, pero me ha gustado mucho, particularmente su capacidad de lectura en el espacio vacío, en las zonas de poste bajo, poste alto, cuando ellos han puesto zona, ha sido uno de los que mejor lo ha interpretado todo. Fabián también ha sido muy importante para dar algunos puntos extra, con esos 11 puntos, y 5 jugadores que han anotado 10 o más puntos en el partido, bastante repartido todo, y lo dicho, ellos se encaraban una 2-3, una zona para intentar generar pues problemas de dinamismo ofensivo, que sí que es cierto que hemos tenido en algunos momentos. En cuanto hemos ajustado todo eso, creo que el equipo ha demostrado un gran nivel. Hemos tenido un 41% en tiros de 3, hemos tirado bastante bien de porcentaje, o muy bien, pero la selección también ha sido bastante adecuada, que es algo que siempre resalto de este equipo, que cuando no la tiene también lo critico, pero hoy creo que la selección de tiro ha sido muy buena. Y también luego me ha gustado la capacidad para ser agresivos debajo de la zona con las penetraciones de Hanga, de Jules, como digo, en algún momento menos, porque hoy le he visto un poquito más tímido, Nigel Williams-Goss. Y luego también en el DB se puede hablar del partido de Dec, que solo ha anotado 3 puntos. La verdad es que Gavi ha pasado ahora mismo a un segundo plano, pero es verdad que viene de un proceso post-COVID y yo tengo confianza ciega en el alero argentino. Sé que nos va a aportar muchísimas cosas y que va a ser muy importante en el devenir de esta temporada, pero estoy viendo brotes verdes, recuperación de intensidad, de defensa por instantes, donde somos capaces de cerrar tiros a grandes equipos con calidad. Es verdad que hemos perdido el rebote y ante Tomic hemos sufrido muchísimo en el juego de espaldas del croata. Pau Rivas también nos ha generado muchos problemas, pero lo que digo, sobre todo Tomic, que ha gobernado el juego de pies, el juego de semiganchos, tiene un talento espectacular. Hoy Tavares no ha estado dominante en defensa, frente a un jugador alto y ágil como Tomic ha sufrido. Poirier lo ha podido controlar un poquito más, pero aún así Tomic en esas labores hay que decir que hoy ha sido muy difícil de frenar porque tiene mucha categoría. Aunque los años pasen, Tomic tiene pues ese talento en ataque, aunque en defensa también por momentos hemos sido capaces de hacer daño en su espalda, en esa zona donde él quedaba un poquito descolgado y descolocado. Cuando el equipo sobre todo era capaz de mover el balón, que ha habido en algún momento donde no lo hemos hecho, pero vaya, en resumen creo que el movimiento de balón y extra pass ha sido bastante bien ejecutado. Y lo dicho, creo que el comportamiento, pues no sé si ha sido sobresaliente, pero desde luego de notable del Real Madrid, y de esta manera pues buscamos y encontramos el objetivo del factor cancha, tan importante en ACB, pero también, y muy importante anímicamente, un equipo que ha estado en una crisis tremebunda como la que ha estado el Real Madrid, pues ha ido encontrando desde los cuartos de final de Maccabi esa solidez en el juego, esos también intangibles mentales de química de vestuario tan importantes, y luego pues la solidez del tiro exterior, la capacidad de generar canastas individuales, pero también asociar, conectar con los compañeros en el juego, y todo eso al final ha generado otra vez, gracias a Dios, una buena sinergia de grupo que nos hace ser ultra competitivos frente a cualquier equipo. El 19 de mayo nos las veremos frente al Barça o frente al Bayern, perdón, he dicho el Barça, porque creo que va a ser el Barça, pero disculparme, puede ser el Bayern, ojalá sea el Bayern, evidentemente, pero yo creo que va a ser el Barça, y luego pues en ACB a seguir así. La primera plaza está imposible, aunque matemáticamente se pueda, pero hay que seguir así.
y cogiendo sensaciones de equipo. Creo que es un momento muy importante, al margen del 19 de mayo, la fecha, hay que coger tono y algoritmo de juego, ¿no? Lo que hay que coger son los automatismos, ejecutarlos bien como los está ejecutando el equipo. Me ha gustado mucho el juego poste bajo, poste alto de Poirier, Yabusel. Me ha gustado, lo dicho, muchas cosas de conexión entre jugadores, y eso va a hacer que el equipo vaya cogiendo más alegría baloncestística y en consecuencia pues veamos estos partidos de 100 puntos, ¿no? Que creo que es un espectáculo por momentos. Hemos tirado prácticamente lo mismo de 3 que de 2. Eso demuestra también el equilibrio de juego. Me gusta ver mucho eso en las estadísticas y me ha gustado pues el repartir bastante el juego, ¿no? Quizá me ha faltado alguna asistencia más, pero creo que en general hemos asistido bien. Compañeros con compañeros han movido bastante bien el balón. Me gustaría, chicos, leer vuestros comentarios al respecto del partido. ¿Qué os ha parecido esta victoria del Real Madrid? Balsámica, importante dentro de la Liga ACB, donde el equipo sigue con esa progresión adecuada. Más allá de cosas que en su momento habrá que mejorar, pero eso ya lo haremos en otros vídeos, a nivel de perfección de plantilla, pero con lo que tenemos, creo que ahora mismo Lasso sí que está encontrando el rol a los jugadores, y eso para mí es súper importante con todo lo que nos viene encima. Lo dicho, me dejáis vuestro comentario y nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. Chao, chao.